un poco ahora la voy a abocar en trabajar de la manera que ustedes quizá podrían trabajar un listado, ¿sí? Un listado descargado del CIAL, y poder sacar conclusiones, etcétera, de esos listados. Así que bueno, no lo hago perder el tiempo, arranco ya a compartir mi pantalla. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo un listadito. Este es el que se va a abrir ahora, tal como se descarga en CIAL. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados. Bien, acá como ya tenemos lo que es una tabla, ¿sí? Que tiene filas y tiene columnas, ¿sí? Como ya habíamos visto la clase anterior, bueno, vamos a empezar ahora a limpiar ese listado para poder trabajarlo, ¿sí? Estas filas, por ejemplo, ustedes ya saben que con el control, seleccionando varias filas a la vez, ¿sí? Las pueden eliminar. Acá le damos a eliminar, ¿sí? Acá, a su vez, vemos columnas que no nos sirven, ¿sí? Por ejemplo, ID de legajo, no la necesitamos, la eliminemos. Radicación, acá este listado particularmente lo saqué de UFDT, ¿sí? Creo que está Dani Bacline, espero que no se enoje. Bueno, elimino acá esta columna, tampoco me sirve. Dejemos el responsable, eliminemos dependencia, todo esto lo que es dependencia lo eliminemos, dejemos el estado, eliminemos motivo, esta es la fecha de inicio, saquemos observación, actuación y proceso, ¿sí? Bueno, acá nos quedan este listadito, como, bueno, es más o menos extenso, debe tener, acá como vemos tiene 100 filas, o sea 100 legajos, 101 porque la primera es un encabezado. Si quieren, para ser más prolijos, también acá yo me paro aquí, en la columna A, le doy clic derecho, inserto una columna, y me paro ahora en la primera fila, le doy clic derecho y inserto una fila. ¿Sí? Esto es solo, yo lo suelo hacer por un tema de prolijidad. ¿Sí? Acá lo que podemos hacer también es seleccionar todo el campo, ¿sí? Arrastramos, 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 y por ejemplo, le podemos poner todos los bordes, acá el formato este. Ya saben también que parándome en una columna, acá en el medio de dos columnas, haciendo doble clic, la columna se ensancha al nivel para que yo pueda ver el contenido de cada celda. Carátula va a ser muy extenso, no recomiendo darle doble clic, simplemente pararnos entre la columna de carátula y la que le sigue y extenderla un poquito hasta que la podamos ver algo. Responsable, si me paro aquí también y le doy doble clic, ahí ya se extiende. Estado, y por último tenemos la fecha de inicio. ¿Sí? Bueno, ¿con qué arrancamos? Por ejemplo, algo que es importante para que ustedes usen es lo que es ordenar el listado. ¿Sí? Ordenar de manera simple, por ejemplo, si yo me paro acá en la columna de inicio, ¿sí? Y me voy aquí a la derecha, ¿sí? Y pongo ordenar de A a la Z, ¿sí? Acá se ordena, ¿sí? De más antiguo a más reciente, ¿sí? Por un tema de formato del CIAL, no me sale, es como que el Excel no me lo está reconociendo como una fecha pura, ¿sí? Sino por eso es que me sale de A a la Z, ¿sí? También puedo pararme acá en responsable, ordenar también por ejemplo, Z a la A, ¿sí? Y acá me trajo, por ejemplo, este chico Villarreal Nicolás, ¿sí? Si voy bajando, o sea, se ordenó de manera descendente, ¿sí? Otra forma de ordenar, que quizá es la más útil y la que más le va a servir a ustedes, es, bueno, haciendo clic aquí, de vuelta en ordenar y filtrar. Si yo me voy a orden personalizado, ¿sí? Acá ya el Excel de por sí, en este campo, me reconoce cuáles son el nombre de cada columna, ¿sí? Por ejemplo, si yo en primer lugar quiero ordenar este listado por responsable, lo dejo así como está. Si yo hago clic acá en la fecha, ve que están todas las columnas del listado. Lo dejo por responsable, lo quiero ordenar según el valor de la celda, no toco nada ahí, y por ejemplo le doy acá de A a la Z, ¿sí?
ahí se vuelve a ordenar acá, ¿sí? Pero lo curioso, lo que está bueno que se puede hacer, volviendo aquí al botón de ordenar, ¿sí? Vamos a orden personalizado, sí, es que yo puedo agregar niveles de ordenamiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo hacer clic acá en agregar nivel, ¿sí? Y acá, ¿qué le digo yo al Excel? Quiero que me ordene por responsable y a su vez quiero que me ordene, por ejemplo, fecha de inicio, ¿sí? Le pongamos de más recientes a más antiguos, es decir, las fechas más nuevas a las más viejas, ¿sí? Yo le doy acá a aceptar, ¿sí? Perdón, quiero minimizar. Ahí está, ya se ordenó, por ejemplo, por instructor y a su vez por fecha de inicio, ¿sí? Tengo acá, por ejemplo, el segundo instructor, fecha de inicio, ¿sí? Esta es una forma bastante, que lo va a ayudar bastante a la hora de, al coordinador sobre todo, de listar y si quieren repartir causas, etcétera, ¿sí? También pueden, obviamente, deshacer ese orden, volviendo acá al orden personalizado, pueden eliminar nivel, ¿sí? Y le dan a aceptar, ya ahí, bueno, queda de por sí ordenado, pero pueden volver a modificar, pueden también acá pararse en carátula, se van a ordenar y filtrar, ordenamos de A a la Z, ¿sí? Bien, bueno, eso fue básicamente lo que es ordenar, ¿sí? Ahora vamos a lo que es algo muy usado en Excel, ¿sí? Que es poder filtrar, ¿sí? ¿Cómo se filtra? Vamos al mismo botón de acá de ordenar y filtrar, de arriba a la derecha, ¿sí? Y hacemos clic en filtro. El Excel ya, salvo que trabajen con bases de datos muy complejas o desordenadas, el Excel no, quizá no les reconoce la forma de filtrar, pero aquí, en este caso, que las columnas, el nombre de cada columna está bien definido, ya se activó el filtro. Ustedes se van a dar cuenta que ese filtro está activado por las flechitas que aparecen al costado de cada columna, ¿sí? ¿Por qué es importante el filtro? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas causas tiene, hago clic acá en responsable, ¿sí? ¿Cuántas causas tiene algún instructor en particular? Hago clic aquí en responsable, ¿sí? Acá me salen todas las opciones de filtro, ¿sí? Si bien ahí abajo, no sé si se ve, hay tres puntitos, yo siempre lo que hago, haciendo, manteniendo el clic, ¿sí? Lo ensancho, y acá me sale el listado de todos los instructores que el Excel reconoce en la columna de responsable, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, Abad Matías, Alderete Bimbi, María Sofía, Medici, Daniel Esteban, etcétera, ¿sí? Si yo deselecciono, haciendo clic aquí en seleccionar todo, ¿sí? No hay nada seleccionado, por lo tanto puedo pararme y elegir, por ejemplo, a Herrera, Miguel Augusto, perdón que tengo, esto quiero ocultar, bien, vamos de vuelta, perdón. Acá ensancho la tablita para filtrar, deselecciono todo, ¿sí? Y por ejemplo selecciono Medici, Daniel Esteban, ¿sí? Ahí ya queda filtrado únicamente Medici para que ustedes rápidamente puedan ver cuántos legajos tienes, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si vuelven a hacer clic en el filtro, ¿sí? Acá, cuando hay algo filtrado, ustedes van a ver que hay una flechita y un iconito, ¿sí? Ahí en la flecha, en la parte del filtro. Eso significa que hay algo filtrado, ¿sí? Si yo quiero ahora sacar el filtro, o sea, limpiar el listado que no esté nada filtrado, me voy a ordenar y filtrar y pongo borrar, ¿sí? Ahí ya se eliminan todos los filtros. También seguimos insistiendo aquí con responsable, por ejemplo, vuelvo a ensanchar esta parte del filtro, ¿sí? Puedo seleccionar varios a la vez, por ejemplo, sigo con Medici, pongo García y pongo uno más abajo, Salvat, ¿sí? Ahí, bueno, Medici veo que tiene varias, tenemos García y Salvat, ¿sí? Están los tres. Bueno, además de otra forma de desactivar el filtro, que yo les dije que podía hacer desde acá arriba, también lo pueden hacer haciendo clic acá en la flechita, ¿sí? Y haciendo clic de vuelta en seleccionar todo, ¿sí?
Ahí ya aparecen de vuelta todos todos los legajos en este caso. ¿Sí? ¿Qué otra opción nos permite el filtro? Por ejemplo, si yo me paro aquí en carátula, hago clic en el filtro, ensancho acá un poco, el Excel también me permite filtrar buscando algunos caracteres. Por ejemplo, si yo filtro acá, vamos con amenazas, mejor amenazas, ¿sí? Acá ya el Excel nos filtra únicamente las carátulas, en este caso, que contengan la palabra amenazas, ¿sí? Si yo le doy a aceptar, ¿sí? Bueno, acá hay todas estas, ensancho un poquito la columna, todas estas son amenazas, ¿sí? Otra opción, acá selecciono todo de vuelta, ¿sí? Yo puedo hacer también que, por ejemplo, vamos acá, vamos a la opción de filtro de texto, ¿sí? Acá yo puedo poner que sea igual, es decir, exactamente la palabra coincida, con una carátula, en este caso va a ser difícil, que comience con, por ejemplo, si yo busco, a ver, veamos si me sale, autor, ¿sí? Ahí ya me filtró solamente las carátulas que comiencen con autor, ¿sí? Selecciono todo de vuelta para que me aparezcan todos. Otra opción que usamos mucho, por ejemplo, nosotros a la hora de trabajar con listados, ¿sí? Es que no contenga, ¿sí? Que me traiga todos los legajos que no contengan la palabra, por ejemplo, robo con arma, estoy inventando, ¿sí? Bueno, acá ya no me aparecen los legajos que mencionen la palabra robo con arma, ¿sí? También puedo hacer filtros múltiples, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo quiero filtrar a un responsable, ¿sí? Acá ensancho esto, pongamos filtro a los primeros 5 responsables, ¿sí? Y quiero filtrar solamente los que tengan autor desconocido. O sea, ya filtré acá el responsable y acá en carátula voy de vuelta al filtro y busco, no, acá simple, en la barra de búsqueda pongo autor, ¿sí? Y acá ya está filtrado entonces el listado eh, con estos 5 responsables que he seleccionado y que sean de autor desconocido, ¿sí? Esto siempre, acuérdense, si están trabajando con un listado grande, ustedes pueden, por ejemplo, una vez que ya han hecho el filtro que necesitan, pueden seleccionar todo el campo, ¿sí? El campo filtrado, digamos, ¿sí? Le dan a copiar y no sé, por ejemplo, quieren acá traer los legajos de, no sé, cualquiera, legajos de 5 responsables, que son los que hemos seleccionado, ¿sí? Acá ya el Excel les copia lo que está filtrado, ¿sí? Eso está bueno, lo saca de apuro rápido. Bueno, eliminamos esta hoja, no nos sirve. Bien, bueno, ahora sí, eliminemos todos los filtros. Si quieren, les doy un truquito para activar y desactivar filtros con el teclado de manera rápida, con el botón Control, Shift y ay, ¿cuál era? Y la letra L, ¿sí? Se activan los filtros y se desactivan. Si yo acá estoy apretando, ahora aprieto Control Shift L, se activa el filtro, Control Shift L de vuelta, ¿sí? Se desactiva el filtro, ¿sí? Lo dejemos activado. Recién cuando yo les mostraba una forma de ordenar los legajos, me olvidé de decirles que desde aquí también, seguramente ya lo saben, desde aquí, desde la flechita del filtro, también está la opción de ordenar de A a la Z o de Z a la A, de ordenar por color. En este caso, como es todo el mismo color, no aparece nada, ¿sí? Me faltó acá también el filtro por el tema de fecha, ¿sí? Acá en la fecha de inicio, ¿sí? Ya el Excel, al reconocer que hay una fecha en esa columna, ¿sí? Ya nos agrupa. Por ejemplo, acá, si yo vengo, deselecciono todo y quiero ver solamente los legajos que han entrado en el mes de noviembre, ¿sí? Ya ven acá que estamos en el 2021 y apretamos noviembre, ¿sí? Ahí están solo los legajos de noviembre, ¿sí?
Vamos de vuelta aquí, desactivemos el filtro y le damos a aceptar. Si ustedes cuando tengan un listado, que ustedes vean que tienen flechas, que tienen fechas, pero que aquí en el campo de filtro no les aparece así ordenado de esta manera, con el año, haciendo clic en la flechita y que le aparezcan los meses y haciendo clic que le aparezca el día, ¿sí? Es porque el Excel no le está reconociendo el valor que ustedes han puesto como flecha, como fecha, ¿sí? Eso puede ser por, quizás, creo que vi que para descargar el listado inicial, la fecha de inicio creo que no sale bien, creo que no sé si está Rosaura ahora, que ella me había comentado eso. Ya si tenemos tiempo al final de la clase, le voy a mostrar cómo es que se descarga el inicial y cómo lo podemos trabajar para que aparezca correctamente la fecha, ¿sí? Aquí yo ya la trabajé, esa columnita, por eso acá aparece correctamente, pero entiendo que cuando uno lo descarga del CIAL, sale mal, ¿sí? Bueno, ya habiendo visto el tema del filtro, algo que les puede ayudar mucho, ¿sí? Para cuando están apurados, ¿sí? Es buscar, ¿sí? La opción de buscar, acá Gonzalo, arriba a la derecha, ¿sí? ahí en el chat ponen que si sale mal la fecha de ingreso o de inicio en el CIAL. Sale mal, bien. Bueno, a ver, si quieren les muestro. No, mejor veamos un poco el contenido y ya al final les muestro cómo trabajar esa columna, porque es con una mezcla de fórmulas. Si bien lo vamos a solucionar, tengo que hablar con sistemas, porque eso justo lo descubrí ayer, para que lo corrijan, porque entiendo que es fácil. Pero bueno, es para sacarlo de ustedes, a ustedes de apuro. Yo ya ahora al final de la capacitación les voy a mostrar cómo trabajar ese volumen, ¿sí? Es fácil, no se asusten. Bueno, volviendo ahora al tema este. Lo que yo le hablaba es de buscar, la opción de buscar en este listado, ¿sí? Yo quiero buscar ya sea una palabra o un número de legajo, etcétera, ¿sí? Me voy acá a la derecha, arriba, buscar y seleccionar, ¿sí? Y selecciono la palabra buscar. Acá nos aparece esta opción. Por ejemplo, yo quiero buscar al instructor Medicine, ¿sí? Pongo buscar todos, ¿sí? Y acá me aparecen en este barrita cuántas coincidencias encontró el Excel, ¿sí? Y si yo pongo buscar siguiente, acá el Excel me va mostrando cuáles son los que encontró, ¿sí? Por acá, no sé si ven que se va corriendo. Yo cuando pongo buscar siguiente, me muestra acá cuáles son las coincidencias que va encontrando. Sí, acá vuelve a empezar porque ya recorrió todos los Medici que encontró en el listado. ¿Sí? También, bueno, acá en la cinta esta, en el botón de opciones, ¿sí? Yo puedo decirle que busque solamente dentro de la hoja en la que estoy parado o que busque en todo el libro. En este caso tenemos solo una hoja activa, por lo tanto no amerita buscar en todo el libro. ¿Sí? Bien, bueno, esa era la opción de búsqueda, ¿sí? Esto le va a servir rápido, por ejemplo, estén trabajando con un listado, buscan, ¿sí? Un atajo en el teclado es control B larga, o sea, la B de buscar, ¿sí? Apretan ahí, y por ejemplo, yo quiero buscar rápido el legajo 34934, ¿sí? Que vi que está ahí. Y pongo buscar siguiente, ¿sí? Y acá está, lo pinto para que lo vean, ahí me lo encontró el legajo, ¿sí? Por ejemplo, puedo buscar también el 37680, ahí, no sé, 37680, ¿sí? Busco, ahí lo encontró, lo pinto para que ustedes vean que lo encontró, ¿sí? Bien, esto lo despintemos, ¿sí? Acá. Bien. Otra opción que, bueno, nosotros usamos bastante cuando tenemos que trabajar los listados, ¿sí? Porque a veces, bueno, seguramente ya se dieron cuenta, no siempre los listados están como uno quiere. Por ejemplo, cuando uno lo descarga de un sistema, no sé si muchos se acuerdan del SAE, o bueno, ahora con el CIAL. Por ejemplo, como vi yo ahora que aparece por la fecha de inicio, por ejemplo, yo escribo acá la fecha, no, no me va a salir este ejemplo, disculpen.
Por ejemplo, yo me voy acá a número de legajos y veo que todos los legajos empiezan con la letra S, ¿sí? Y quizás yo por X motivo no quiero que en esta columna me aparezca la letra S, ¿sí? Y para no tener que estar borrando uno por uno en las celdas, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Le doy a Control Z. Yo lo que puedo hacer es, en este caso, me conviene a mí seleccionar toda la columna, ¿sí? Si yo selecciono una columna o una serie de filas, ¿sí? O quiero seleccionar todo el listado, yo voy a limitar la búsqueda o el reemplazo solamente al campo seleccionado, ¿sí? Como en este caso yo les decía que quiero quitar la letra S del legajo, yo solamente voy a limitar el reemplazo en la columna B, o sea, la selecciono la columna, ¿sí? Y me voy a buscar y seleccionar, y acá en la segunda parte, reemplazar, ¿sí? Bueno, acá me voy a reemplazar, ¿sí? Yo quiero que me busque en la columna que he seleccionado, en la columna B, la letra S del guión, y que me lo reemplace. En este caso yo no quiero que me lo reemplace con nada, ¿sí? Pero para que ustedes vean un poco más práctico el ejemplo, por ejemplo, le voy a poner que me lo reemplace la letra con la letra A y el guión, ¿sí? Y acá hago clic en reemplazar todos, ¿sí? Acá el Excel me avisa que hizo 100 reemplazos, cerramos esto, y acá vemos que se reemplazó, ¿sí? La letra A por la S. Ahora le muestro otro ejemplo. También con el atajo del teclado Control V larga, yo activo acá, selecciono la pestaña Reemplazar, ¿sí? En este caso yo ahora quiero reemplazar todos los legajos que están con el A y el guión, ¿sí? Porque es lo que hice ahora. Y, por ejemplo, no quiero que me aparezca nada delante del número, ¿sí? Le doy a borrar, dejo vacía ese campo, pongo reemplazar todos, ¿sí? Le damos a aceptar y ahí está ya sin la letra S, ¿sí? Ahora volvamos a la normalidad. Le pongamos la S de vuelta, que es con lo que ustedes trabajan siempre. Vamos de vuelta a reemplazar, ¿sí? Acá, eh, bueno, acá sí, se me va a hacer un poquito más complejo porque yo lo que tengo que hacer es agregar una letra S, ¿sí? Sin tener que reemplazar ningún campo. Acá, por ejemplo, esto estoy improvisando, no estaba en el libreto, en el guión, ¿sí? Yo quiero agregar la letra S a este campo, ¿sí? Así que yo ahora voy a usar la función, se llama concatenar. Esta está buena, la van a usar cuando la aprendan bien, quizás la usan mucho, ¿sí? ¿Yo qué quiero? Que el texto me diga, me contenga, entre comillas, siempre cuando yo uso un texto, tiene que ir entre comillas, ¿sí? Yo acá pongo la letra S y el guión, ¿sí? Cierro comillas, voy a punto y coma, que pasa ya al otro valor, ¿sí? ¿No? Y acá me trae el valor de la columna de la celda B3, ¿sí? Si yo le doy a Enter, ahí ya me trae el legajo con la S y el guión como estaba antes, ¿sí? Y el numerito con el año, ¿sí? Acá, si yo selecciono esta celda y hago clic en el puntito ese que se ve en el contorno, doble clic, ¿sí? Ya me copia acá la fórmula, ¿sí? Esto lo estoy haciendo un poco al cohete, ¿sí? Pero les quería mostrar lo que es la función concatenar. Y ahora le voy a mostrar otro ejemplo, ¿sí? Acá, como para que no dependa de ninguna fórmula, ¿sí? Esta columna, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es seleccionar toda la columna, le doy a Control C, y como le había explicado yo en la clase anterior, quiero que me pegue valores, ¿sí? No fórmulas, ¿sí? Y acá le doy a clic derecho, valores, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes separan aquí en todas las celdas, van a ver que no tiene ninguna fórmula, ¿sí? Pues yo ya copié el valor. Bueno, esta columna ya no nos sirve, la eliminemos, ¿sí? Y esta la volvemos a formatear,
y le pongamos todos los bordes de vuelta para que quede prolijita la tablita. Bien. Para que ustedes trabajen cómodos, esto me olvidé de decirle la capacitación pasada, quizás ustedes cuando están trabajando con listados muy largos, es molesto que no les aparezca el encabezado a medida que van bajando en el listado, ¿sí? Para eso, lo que tienen que hacer es, se van a vista, ¿sí? Hacen clic acá en la palabra inmovilizar, ¿sí? Y de una manera fácil ponen inmovilizar fila superior, ¿sí? Y ahí ya, si ustedes ven, yo estoy bajando y la columna, o sea, el nombre de cada de las columnas está frisado, ¿sí? A medida que yo bajo. Eso está bueno, les va a permitir a ustedes ser más ordenados y darse cuenta más rápido si están cometiendo algún error. Bien. Vamos a otro tema totalmente diferente que a mí particularmente me parece importante, ¿sí? Quizás muchas veces cuando tienen legajos, por ejemplo, en trámite, ¿sí? Yo quiero saber cuántos días van transcurriendo desde que se inició ese legajo, ¿sí? Este es un ejemplo de algo que yo vi que usan mucho, ¿sí? Por ejemplo, ahora, yo para saber cuántos días han transcurrido desde el inicio de ese legajo, tengo que saber la, eh, la fecha de hoy, ¿sí? Así que les muestro, existe la función abriendo el igual, ¿sí? Todas las fórmulas se habilitan con el igual, ¿sí? Escriben la palabra hoy y abren y cierran paréntesis, le dan a Enter y ya les trae la fecha de hoy, ¿sí? Si por ejemplo este es un listado, ustedes lo trabajan todos los días, etcétera, y que se puede ir actualizando, cuando ustedes tienen la fórmula hoy, la fecha esa se va actualizando también. O sea, si ustedes lo abren mañana, este listado, y tienen la fórmula hoy, ¿sí? Perdón, le va a aparecer 11 de noviembre del 2021 y no 10, ¿sí? Así que eso está bueno, trabajar siempre con esa formulita para que la fecha de hoy esté siempre actualizada, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que le dije yo que queremos hacer? Saber cuánto transcurrió desde el inicio del legajo hasta hoy. Así que yo lo que podría hacer aquí es, como la columna esta se llama días, yo lo que hago acá a la fecha de hoy, ¿sí? Le reste y hago clic aquí en la columna E2, ¿sí? Le reste la fecha de inicio del legajo, ¿sí? Si yo le doy a Enter, epa, ¿qué pasó ahí? Como yo estoy trabajando con fechas, el Excel piensa que yo quiero seguir trabajando con fechas, ¿sí? Así que me voy a inicio y acá, en el tipo de número que hemos visto la clase pasada, hago clic acá en general, ¿sí? Y ya me trae el numerito, ¿sí? Y si quiero extender esto a todo el listado, como les dije, van y hacen doble clic en el extremo de abajo de la derecha de la celdita, ¿sí? Y ya acá me trae todos los días que han transcurrido de cada uno de los legajos desde que inició, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Vemos que como es una columna nueva, veo que es la única que no tiene acá el botoncito para el filtro, ¿sí? Así que lo que yo tengo que hacer es desactivar el filtro y volverlo a activar, ¿sí? Y ahí ya el Excel me reconoció que hay una columna nueva, ¿sí? Yo acá por prolijidad siempre me gusta estos datos importantes, me gusta centrarlos, ponerlo en negrita, agrandarlos un poco. No sé si está aquí, por ejemplo, Majo o Rosaura, que, por ejemplo, con ellas la ayudé mucho a trabajar en el listado, así que ahora tienen una súper herramienta ellos en el Drive, con todas estas fórmulas ya automatizadas, ¿sí? Bien, ya acá tenemos los días. Muchas veces me preguntaban, che, pero yo quiero Gonzalo, saber, sí, hola, hola, eh, ¿podrías repetir la fórmula? Sí, ¿me escuchás? sí, te escucho, hola, hola.
Gonzalo, ¿me escuchás? Hola, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, ahora sí. Ahí en el chat están diciendo si podés repetir la fórmula. Yo supongo que la del día, la de hoy. Dale. Perdón a todos porque no estoy viendo el chat, así que igual Rodo va a advertirme cada vez que pregunten algo. Sí, ¿Sí? yo te aviso, no te preocupes. Dale. La borremos entera. A esta yo hago clic acá en la columna F, le doy a suprimir o a borrar es lo mismo y se borra todo el contenido de la columna, ¿sí? Como yo le dije, acá con el igual o con el más, ¿sí? Si yo escribo, ya el Excel me trae, para si quiero autocompletar, la fórmula hoy, siempre tengo que abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Cuando quiero usar esta fórmula. Acá ya, perdón, esto está muy finita acá, me trae la fecha de hoy, ¿sí? Pero yo quiero a su vez que el Excel, acá estoy combinando con fórmulas, ¿sí? Yo quiero que el Excel me calcule cuánto tiempo pasa entre que inició el legajo hasta hoy, ¿sí? Así que yo acá le agrego, le resto la fecha de inicio del legajo, o sea, cuántos días transcurrieron desde hoy hasta el inicio del legajo. O sea, como acá yo tengo en la celdita del lado, tengo la fecha de inicio, le doy clic acá, que como ustedes saben es la celda E2, ¿sí? Como dice ahí, ¿sí? Ya me trae el número. ¿Qué pasaba acá? Como estoy trabajando con fechas, Excel piensa que yo quiero seguir trabajando con fechas, por lo tanto tengo que cambiarle el formato y ponerle acá general, ¿sí? Y acá hay dos formas, ¿sí? De extender esta fórmula, ya sea haciendo doble clic en el extremito de aquí o copiando y pegando, ¿sí? Cuando yo le doy directamente a pegar o a control V, el Excel me copia todo, me copia el formato, me copia el valor y me copia la fórmula, ¿sí? Así que acá está. No sé si quedó claro ahí. Sí, está claro, Gonzalo. Perfecto. Bien. Bueno, qué otra cosa podemos hacer? Bueno, acá en la columna días, por ejemplo, podemos ordenemos de mayor a menor, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, legajos, tanto en trámite como archivados, ¿sí? Que llevan más de 400 días, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Algo que está bueno. Nosotros vamos acá al filtro, yo quiero que me filtre. En fin, cuando hay números, podemos filtrar números y jugar con eso, ¿sí? Si yo quiero que todos los mayores que, por ejemplo, que 365, ¿sí? Todo me los pinto yo manualmente en rojo, ¿sí? Ahora vuelvo acá al filtro y me digo ahora todos por ejemplo, los números que estén entre 100, o sea, mayor o igual que 100, y pongamos solamente menor que 365, ¿sí? Esto le estoy dando un ejemplo nada más, los pinto, por ejemplo, de amarillo, ¿sí? Y acá desfiltro todo. Por lo tanto, todos los que sean menores que 100 no van a tener ningún color. O sea, para ver eso me tengo que ir al final, ¿sí? Y veo que no tienen ningún color. Lo que puedo hacer yo es volver acá al filtro y filtrar. También tengo la opción de filtrar por color. Y acá puedo elegir los que no tengan ningún color, que entendemos por lo que hicimos recién, son todos aquellos menores de 100 días, ¿sí? Acá lo pintemos a esto, arrastrando el mouse, lo pintemos de verde. Bien. Gonzalo, Sí, me dicen, y si queremos hacer con meses para los 6 meses de la formulación de cargo, esa es la consulta que te ponen. No sé sí, si, María José, si querés desactivar el micrófono y preguntaba o si con eso se entiende. se Hola entiende, sí, chicos, porque hola Gonza. ya se mejoró. ¿Sabes por qué pregunto Gonza? Porque en la Sí. planilla Ujú. figura con los días, entonces empieza como el negativo y si uno no está Claro, atento se espanta con el negativo porque cuenta con el tema del calendario. Entonces, claro. si tenemos el 6 meses, es como que va a contar bien, no va a ser el negativo.
Bien, te entiendo. Sí, por ejemplo, una opción casera y fácil, que la podamos ver ahora, porque si no, ya entra para usar otra función que se llama función sí, que si tengo tiempo se la explico. La forma más fácil de hacerlo es dividiendo la cantidad de días, ¿sí? Es una operación nada más que aritmética, lo divido en 30, ¿sí? Y acá, como me sale 14,5, o sea, uno dice, ¿qué va a ser 14 meses y medio? No, simplemente me voy acá al formato de número y quiero siempre que me redonde, ¿sí? Y acá, bueno, estos son los meses que van transcurriendo, días. Es una forma rápida de hacerlo, ¿sí? Hay otra forma que es la correcta en realidad, que es con la función sí, ¿sí, Majo? Seguramente vos en la planilla que tenés, viste que hay celdas que tienen un montón de fórmulas. Esa es una fórmula, por ejemplo, que uso mucho yo, que es la función sí, ¿sí? Mediante la cual uno puede hacer que el Excel, si se cumple tal condición, me haga un cálculo, ¿sí? Y si no se cumple esa condición, me devuelva otra cosa. Ah, Si tengo tiempo, se la voy a explicar porque sí la tengo acá al final, pero bueno, bueno, dale. sigamos con lo más básico. Esta columna la elimino, la de meses, la de Majo, le digamos. Bien, yo acabo de colorear todo, ¿sí? Pero lo hice de forma manual, ¿sí? Usando los filtros. Le eliminamos los colores. Yo quiero, por ejemplo, que a esto el Excel me los pinte de forma automática, ¿sí? Si cumplen determinadas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono toda la columna, porque es la columna que estamos analizando en cuestión, digamos, acá ya entra el botón, el famoso formato condicional, ¿sí? ¿Sí? Este está bueno porque sirve, yo no voy a seleccionar toda la columna, simplemente voy a seleccionar los campos que quiero que se agregue el formato condicional. ¿Para qué sirve el formato condicional? Si yo veo que una celda tiene un número mayor al que yo quiero, que se pinte de rojo, por ejemplo. Y si es menor a tal número, quiero que se pinte automáticamente de verde, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos acá a formato condicional, tenemos reglas para resaltar celdas. Si yo pongo es mayor que, por ejemplo, si yo veo que es mayor de 150, obviamente esto se está aplicado a los días, ¿sí? Quiero que se pinte. Bueno, acá el Excel me da la opción de relleno rojo, pero si yo me voy acá a formato personalizado, puedo decirle cómo quiero que se pinte la celda. Si quieren le pongo el rojo, bien rojo, ¿sí? Y en fuente negrita, cursiva y negrita. Ahí está. Y en color blanco. Ahí está. Le damos a aceptar. ¿Sí? Si subimos, ve acá ya lo de arriba, se pintan automáticamente del rojo con la negrita blanca. ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque, por ejemplo, yo a esta columna la puedo dejar siempre así, y si yo vengo acá y, por ejemplo, cambio la fecha de este legajo y le pongo 11, ay, perdón, 11 de noviembre del 2021, que es mañana, ¿sí? Ahí, bueno, me sale negativo porque le erré por un día, 10 del 11 de la fecha de hoy, ¿no? Ahí me trae 0 y ya el color se va, porque este color se va a aplicar solamente a aquellas celdas que son mayor, que creo que le hemos puesto 365 días, no me acuerdo, pero volvamos acá. Con el formato condicional pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Volvamos acá a seleccionar todo. Por ejemplo, sigo acá con formato condicional, me voy a, por ejemplo, acá también entre, que es lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Si están entre 100 y 300, que me lo pinte, por ejemplo, de amarillo, ya pongo aquí la configuración que sale y le doy a aceptar, ¿sí? Si yo subo, ya solito me pinta un amarillo bien clarito, porque veo todos aquellos legajos que estén entre 100 días y 365, ¿sí? Y bueno, no hay ningún formato condicional para
para los legajos que son de menos de 100 días, le agreguemos también. Como ustedes saben, a lo que ustedes quieren aplicarle el formato condicional, tienen que seleccionarlo antes, ¿sí? Voy acá, formato condicional, y pongo es menor que, opción esta, le pongo menor que 100, y le pongamos un verde, como sale acá ya, para no perder el tiempo, le doy a aceptar, ¿sí? Puedo acá ordenar, por ejemplo, de menor a mayor, y acá están los verdes, si bajo van a estar los amarillos, y si bajo más están los rojos que tienen más de 300 días, no me acuerdo cuánto fue que le pusimos. ¿Qué pasa? Si no me acuerdo y quiero ver cómo está configurado esto, me voy acá a formato condicional, ¿sí? Y me voy a administrar reglas. Y acá me dice todos los formatos condicionales que yo tengo en la hoja, ¿sí? Si yo acá, como pusimos antes, pusimos si el valor de la celda es menor que 100, que se pinte de verde. Si el valor de la celda está comprendido entre 100 y 300, este amarillito, y si el valor de la celda es mayor que 150, de rojo, ¿sí? Yo puedo también eliminar reglas, ¿sí? Por ejemplo, selecciono esta, la elimino, selecciono esta y la elimino, y dejemos solo la de rojo, que no sé si la deje. Vamos de acá de vuelta, administrar reglas, eliminemos también esta. Y le damos a aplicar o aceptar, es lo mismo, ¿sí? Acá solo van a quedar pintadas las que son mayor a 150 días, si no me equivoco. O sea, el ejemplo de por qué sirve esto, por ejemplo, si yo pongo acá una fecha, 1 de noviembre del 2020, ya ve que solito se va a pintar de rojo la celda porque ya tiene aplicado el formato condicional. ¿Sí? Algo que no quiero dejar de decirlo, que lo mostré en la clase pasada, pero insisto con esto, ¿sí? Es que cuando nosotros copiamos y queremos pegar algo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta si quiero pegar el valor, el formato o la fórmula, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Pegar valor, pegar formato y pegar fórmula. Esto me estoy haciendo acá como una pausa, porque quiero repasar este concepto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a seleccionar estos primeras cuatro celditas que tiene el cálculo de los días, ¿sí? Si yo le doy a copiar, y acá donde he puesto que quiero que pegue valor, con el clic derecho, le doy acá, me voy a las opciones de pegado. Si yo quiero que solo me traiga el valor, ¿sí? Cuando pegamos, hago clic acá, en donde están los numeritos chiquititos, ¿sí? Ahí el Excel solo me trae el valor, sin ningún tipo de formato ni fórmula, ¿sí? Porque acá ustedes saben que en esta columna está todo con fórmula y está el formato diferente, ¿sí? Ahora, seleccionemos los mismos cuatro. Si yo le doy a copiar, acá yo digo que quiero solamente pegar el formato, sin el número. O sea, le doy a clic derecho, acá en las opciones de pegado, si no me equivoco, acá en el penúltimo está solamente pegar el formato, ¿sí? Y uno acá ve y dice, che, pero no pasó nada. ¿Qué pasó? Se pegó solamente el formato que tenemos puesto. Si no me sale mal, por ejemplo, si yo escribo acá el número 155, ¿sí? Se pintó de rojo porque el Excel me pegó solamente el formato, ¿sí? Si yo pongo el número, por ejemplo, 5, está también en negrita y con el tamaño más grande porque así está configurado el formato de esta columna, ¿sí? Y después, por último, tenemos la opción de pegar fórmula. ¿Para qué es esto? Si yo hice una fórmula en una celda y quiero que esa misma fórmula se haga en otra celda, yo me voy acá a clic derecho, ¿sí? Y en las opciones de pegado, la tercera opción, está la opción de fórmulas. ¿Pero qué pasó acá? Algo muy importante que no todos saben y que hay que saberlo. Cuando nosotros usamos fórmulas, pegamos después fórmulas, ¿sí? Bueno, acá en primer lugar me trae cualquier número
no sabemos qué es esto, acuérdense ustedes que con el botón F2, ¿sí? O acá arriba viendo rápido en la barrita, ¿sí? Pero si yo aprieto acá el botón F2, yo veo que la celda esta me trae la función hoy. Eso está bien, porque, por ejemplo, si estoy copiando la fórmula, quiero que se repita ese cálculo. Pero el Excel, como intenta predecir lo que uno quiere hacer, ¿sí? Me está trayendo la celdita de la par, ¿sí? Porque así habíamos hecho nosotros en la columna de días. Si yo me paro acá y aprieto F2, me trae la fórmula hoy y me trae la celda E2, es decir, la de la par. Cuando nosotros pegamos una fórmula, ¿sí? Como hicimos acá, el Excel intenta, como dije, predecir lo que nosotros queremos. Por lo tanto, nos trajo también el cálculo con la celdita de la par, cuando en realidad, si yo quiero replicar el cálculo, yo lo que quiero es traer esta celda, por lo tanto borro la anterior, ¿sí? Que era esta, ¿sí? Acá en en la barra de arriba, borro y me paro acá en inicio, ¿sí? Y ahí ya, como le había dicho yo, le doy en el formato general y ya está, ahí ya bien la fórmula, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo solucionamos esto? Si el Excel, nosotros, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, borremos estas columnas que no nos sirven ya. No se preocupen si no lo entienden, lo que les voy a mostrar ahora es simplemente para ponerlos en contexto. Si, por ejemplo, hoy Emi Arias Ferrero, que creo que la vi que está, me preguntaba si yo iba a mostrarles hoy, por ejemplo, cuando ella está trabajando con dos listados diferentes, a ver si un legajo, por ejemplo, se encuentra en el otro listado, ¿sí? Ahí se usa mucho el concepto que les estoy por enseñar, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a agregar una fila solo para darle un ejemplo, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, quiero escribir fecha de hoy, ¿sí? Y acá con la formulita que hemos visto, pongo hoy y abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Acá siempre el Excel me va a traer la fecha de hoy, ¿sí? Si quieren, esto lo borro y lo calculemos de vuelta. Ya van a entender lo que quiero hacer, ¿sí? Yo acá quiero calcular lo mismo que hice recién, pero con otra forma, ¿sí? Yo acá le doy a igual. En vez de hacer la fórmula hoy, que es la que hemos visto, yo ya directamente la tengo aquí en esta celda, ¿sí? Y quiero que me reste la fecha de inicio, ¿sí? Si yo a esto lo copio y lo sigo pegando acá, por ejemplo, acá el Excel me trae valor. Cuando el Excel devuelve valor, significa que hay algo roto o que no está bien calculado en la fórmula, ¿sí? Ahora indaguemos acá, si yo me paro en esta celita que dice valor, aprieto F2, ¿qué pasa? El Excel, en su intento de predecir lo que yo estoy haciendo, me va bajando. O sea, aquí la celda D2 me está trayendo, la D2 es esta de estado, ¿sí? Y que me reste, esto está bien, la celdita de la par, ¿sí? O sea, si yo bajo ahora a la siguiente celda, aprieto F2, ¿qué pasa? Me sigue bajando el Excel suponiendo que yo quiero ir bajando en mi análisis, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo acá para solucionar esto? Borremos esto, ¿sí? Acá, cuando hago esta fórmula, ahora entra el concepto de fijar columna, ¿sí? O fijar una celda. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, esta celda D1, que es la fecha donde pusimos acá la fecha de hoy, esta es la celda D1, quiero que cuando yo haga el cálculo este en todas las celdas, que esta celda se mantenga siempre en el cálculo, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Me paro acá, ¿sí? Sobre el D1, ¿sí? Y aprieto el botón F4. Ahí, cuando aprieto F4, me aparecen dos signitos de signo peso. ¿Qué significa eso? Que estoy fijando la celda, ¿sí? En el cálculo.
O sea, yo a medida que copie y pegue esta fórmula en todas las celdas de abajo, la celda D1, o sea, donde está la fecha de hoy, se va a mantener fija siempre. La que va a ir cambiando es la celdita de la fecha de inicio. ¿Sí? Le doy a Enter. ¿Sí? Acá, como les dije, si ustedes hacen clic acá en el extremo pueden arrastrar. No lo hagamos con todo, para que lo vean claro. ¿Sí? Acá ya, si yo aprieto F2, bajemos la tabla de abajo, siempre se mantiene la celda D1 en el cálculo. ¿Sí? Ven ahí, yo aprieto F2 y se ve que está como bordeado el azul, que sería la celda esta, ¿sí? Y el rojo, que sería la celda esta acá, estoy mostrándole la barra de fórmulas, ¿sí? Para este cálculo, para esto de los días, no es importante, lo pueden hacer con la fórmula de hoy, como les mostré, en la misma celda, pero para otros conceptos que si tenemos tiempo lo vamos a ver hoy, sí está bueno saber el concepto de fijar columnas. Bien. Bueno, vamos a algo más simple, pues capaz que quedaron un poco confundidos. ¿Sí? Otra opción que tiene el Excel, por ejemplo, yo quiero traer acá todos, selecciono todos estos responsables, que son los que tengo en el listado, traigo todos, ¿sí? Selecciono todos hasta el final, ¿sí? Le doy a copiar, ¿sí? Y acá en esta hoja nueva que he creado, lo pego, ¿sí? Así como está, con esta columna le ensancho. Acá me trae todos los responsables del listado. Pero ¿qué pasa? Hay un montón, como ven, obviamente, están repetidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, Medici está 2 veces. Esto sigue, como le he pegado directamente de la base de datos, o sea, de la planilla, me lo trajo de la misma manera. Si yo quiero identificar rápido, solamente identificar, ¿sí? Cuáles son los que están repetidos, ¿sí? Yo puedo seleccionar toda la columna, me voy a formato condicional, ¿sí? Me voy acá a reglas para resaltar celdas y selecciono la última opción que es valores duplicados, ¿sí? Acá me pintó de rojo todos aquellos instructores que están, o responsables, que están repetidos. Obviamente todos están repetidos porque seguramente más de uno tiene un legajo en esta tabla, ¿sí? Así que yo ahora lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, si yo quiero limpiar todos los que están repetidos de una forma rápida, ¿sí? Yo selecciono acá toda la columna, ¿sí? Y me voy a datos, acá en la cinta de opciones. Aquí en datos hago clic en quitar duplicados, ¿sí? Y aquí, voilà. Bueno, acá me pregunta si mi selección tiene encabezado, por ejemplo. En este caso no. Encabezado se llama al nombre de cada columna. Acá directamente yo le traigo el responsable. Así que le doy a aceptar. Y acá me dice el Excel, hemos encontrado 69 valores duplicados y se lo ha quitado. Y permanecen 31 valores únicos. ¿Qué significa eso? Que acá han quedado solamente eh, sin repetir, digamos, cada instructor, ¿sí? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es, volvemos acá a inicio y los ordenemos de A a la Z, ¿sí? Y acá ya está ordenado los valores únicos, o sea, una sola vez cada instructor, ¿sí? ¿Por qué les puede servir eso? Quizá a veces tienen un listado, por ejemplo, eh, de legajos. Esto es un ejemplo que vi que pasa. Y ustedes quieren saber si en ese listado está repetido ese legajo, y en caso de que esté repetido, lo elimino, ¿sí? Así que ahí pueden usar la función de quitar duplicados aquí en datos. En datos, quitar duplicados. Gonzalo, ¿te puedo hacer una consulta en ese? Sí, Ahí en ese caso vos estás filtrando, estás quitando los duplicados de los nombres, pero esos sí. nombres pueden tener diferentes legajos. Ujú. Si vos querés quitar duplicados tanto del nombre y del legajo, se señalan las dos columnas, ¿verdad? Y Eso te estaba por elimina las dos mostrarle juntas. justo. Sí, pero buena pregunta, porque es justo lo que estaba por mostrar.
Por ejemplo, lo reduzcamos un poquito este listadito, lo hagamos más simple. Todas estas filas las selecciono y la voy a eliminar. ¿Sí? Supongamos que estos son todos los instructores de la que tenemos en la fiscalía. ¿Sí? Acá agreguemos una fila arriba. Y tenemos responsables. ¿Sí? Este es el título de la columna. Y acá, por ejemplo, legajos. Por ejemplo, ¿cuántos legajos tiene cada uno? ¿Sí? Acá lo pongamos lindo también. ¿Sí? Pongamos, acá inventemos números, ¿sí? Bien, acá bueno, ya sabemos que no hay ningún repetido. Ahora hagamos que se repita alguno. Insertemos una fila. Lo copiamos a Abad Matías. ¿Sí? Acá ya, como yo ya había hecho el formato condicional de duplicar valores, ya solito me lo pinta. ¿Sí? Insertemos otra fila aquí y copiemos a OBX. ¿Sí? La inventemos y tiene 34. Y acá 50, por ejemplo. Y copiemos también a esta chica aquí abajo. ¿Sí? Acá, como preguntaba Rodolfo, acá no solo se puede eliminar columnas, una sola columna, sino también todos los datos que tiene emparejada esa columna, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo quiero quitar los duplicados de todo el listado, ¿sí? Por ejemplo, que Abad Matías me aparezca una sola vez, ¿sí? Yo me voy de vuelta a datos, quitar duplicados, y acá ya me aparece, por ejemplo, el listadito, el nombre de cada columna, ¿sí? Acá me pregunta, ¿mis datos tienen encabezados? La respuesta es sí, o sea, por eso está tildado, que eso no cuenta, digamos. Pongo anular selección, y yo quiero que me elimine solamente responsable, ¿sí? Ahí ya me elimina el Excel lo que nosotros habíamos repetido, ¿sí? Ojo con esto, el Excel nos va a eliminar siempre el segundo valor, ¿sí? Y va a dejar el primero. Acá nosotros nos aparecía primero Abad Matías con 12 y abajo Abad Matías con 50, ponele, se borró el de abajo, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Cuando, cuando hagan listaditos, por ejemplo, de esto de responsable o de legajos, ¿sí? Este le eliminemos, ya no lo vamos a usar, ¿sí? Ahora vamos a lo que yo considero que es, perdón, acá vamos a copiar y vamos a pegar valores para que ya no esté sujeta a una fórmula en la celda, ¿sí? Voy acá, hago clic en valores, ¿sí? Y eliminemos esta fila, no nos moleste, ¿sí? Bien, ahora le voy a mostrar lo que para mí es una de las cosas más importantes del Excel, que es la famosa tabla dinámica. ¿Para qué sirve la tabla dinámica? Es cuando estamos trabajando con legajos, listados o bases de datos muy grandes, o con muchos legajos, y nosotros es como que ya con los filtros, etcétera, nos perdemos. Lo que hace la tabla dinámica es agrupar todos esos datos, ¿sí? No se preocupen, ahora les muestro. Seguramente muchos ya lo conocen porque es algo como que se usa mucho en Excel, ¿sí? Si yo me voy acá al botón de insertar, ¿sí? Y me voy a... Por acá a mí me aparece en inglés porque lo tengo configurado raro el Excel, pero a ustedes les aparecería ahí tabla dinámica, ¿sí? Hacen clic ahí, ¿sí? Ya el Excel solo les reconoce todo el campo, ¿sí? Acá, si se fijan en este cartel, que figura seleccionar una tabla o rango, ¿sí? Está seleccionada ya solita la lista, ¿sí? Yo lo voy a borrar acá y lo voy a hacer de vuelta para mostrarles. Hago clic en esta flechita, ¿sí? Y yo ahora manualmente voy a seleccionar de qué quiero hacer una tabla dinámica. Yo voy a seleccionar arrastrando el mouse todos los legajos que tengo en esta base, ¿sí? Vamos hasta el final, ahí está. Y le doy a Enter. Acá me pregunta, ¿dónde desea colocar esa tabla dinámica? Me pregunta si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo ya existente. Siempre les recomiendo que lo hagan en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Y le dan a aceptar. Acá es como se ve
así a simple vista, una tabla dinámica recién creada, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Este campo de tabla dinámica, ¿sí? Acá nos aparecen todas las columnas, ¿sí? Que tenemos. Les hago una observación. Si ustedes, volvamos acá, en su listado, ¿sí? Tienen una columna que no tiene el nombre, por ejemplo acá carátula le borré, ¿sí? Y quedó vacío. Ustedes cuando quieran crear una tabla dinámica, les va a salir un error, ¿sí? Así que siempre, antes de crear una tabla dinámica, corroboren, revisen que todas las columnas, o sea, el nombre de cada columna, tenga su nombre, ¿sí? Bien, volvamos a esta hoja que se creó acá, la tabla dinámica. Si quieren, para que yo acá voy a renombrar esta hoja, le pongo tabla, ¿sí? Volvamos a esto, ¿sí? Bueno, acá lo que hace la tabla es agrupar, como les dije, ¿sí? Yo puedo agrupar en filas, como figura aquí, perdón. Puedo agrupar en filas, puedo agrupar en columnas, y acá que me sume o me cuente valores. Vamos a un ejemplo práctico. Acá, como les dije, están los nombres de cada columna de nuestro listado. Por ejemplo, yo quiero que acá en responsable, acá la forma de trabajar con la tabla es arrastrando, ¿sí? Arrastro y lo traigo acá, a filas, ¿sí? Y acá me trae todos los instructores o los responsables que encontró en la base de datos, ¿sí? Y ¿qué quiero, por ejemplo, hacer yo? Yo quiero que me cuente cuántos legajos tiene cada instructor. Bueno, acá ya traje los responsables a las filas y ahora quiero que me los cuente, ¿sí? Así que lo que tengo que hacer es arrastro, por ejemplo, legajo y lo arrastro a la parte esta donde dice valores, ¿sí? Y acá ya, voilà, ya tiene cuántos legajos tiene cada instructor en el listadito que les preparé, ¿sí? Acá, dándole clic derecho, acá podemos ordenar, por ejemplo, de mayor a menor. Y acá ya en la tabla vemos que me he dicho, por ejemplo, el que más tiene, en segundo lugar, size, norma, etc. ¿Sí? También tenemos la opción, como les dije, acá en columnas, ¿sí? Puedo traer, por ejemplo, puedo traer el estado, ¿sí? Si yo lo traigo acá, ¿sí? Ya acá me separa archivado y en trámite. Eso también está bueno. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer rápido, por ejemplo, que el fiscal les pida un reporte, ya tienen acá agrupados los datos. Lo que pueden hacer es seleccionar todos estos campos que les salen, le dan a copiar y en una hoja nueva lo pegan y ya le dan todo el formato que quieren, ¿sí? Le eliminemos. Bien, volvamos a la tabla dinámica. Otra cosa, por ejemplo, también en la tabla dinámica, acá yo ya puse filas que aparecen todos los legajistas, puse columnas que me divida en archivo o en trámite, ¿sí? Y que me cuente cuántos legajos hay, ¿sí? Otra opción, en este caso no aplica, si yo me voy acá en valores y hago clic en la flechita esta de la derecha, yo puedo, si me voy a configuración de campo de valor, acá tengo opciones, ¿sí? Por ejemplo, suma, lo que hicimos recién en un recuento, ¿sí? Porque como los legajos no son números, lo único que puede hacer la tabla dinámica es contarlos, ¿sí? Puedo promedio también, etcétera. Lo dejemos en el recuento, ¿sí? ¿Qué otra opción puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿sí? Elimino acá, arrastro de vuelta al legajo, ya no lo quiero usar más, volvamos a cero, saco todos de acá y los vuelvo acá arriba. Yo quiero, por ejemplo, como nosotros hemos calculado acá en este día, acá en días, ¿sí? Yo quiero saber qué promedio de demora, por ejemplo, está teniendo cada instructor con sus legajos en trámite. La pregunta parece diciendo, está difícil, pero acá con la tabla dinámica lo puedo sacar fácil, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Acá está la opción filtros, ¿sí? Yo me traigo acá el estado,
¿sí? Me traigo el responsable, y por ejemplo nosotros, como les dije, habíamos calculado cuántos días habían pasado entre el inicio y la fecha de hoy, ¿sí? Me traigo días, acá valores, ¿sí? Y ya solito, como es un número, el Excel supone que me tiene que sumar esos días. En este caso no aplica porque queremos calcular el promedio de días, ¿sí? Yo acá, me voy acá a configuración de campo y pongo promedio, ¿sí? Acá ya me trae el promedio de días de los legajos desde que se iniciaron hasta la fecha de hoy. Pero ¿qué pasa? Yo había dicho que solo quería de los legajos en trámite, ¿sí? Acá, como hemos dicho, hemos traído, acá en la parte de filtro, hemos traído el estado, que lo vemos acá arriba, ¿sí? No sé si se ve. ¿Sí? Yo acá hago clic acá en la flechita esta de filtro y selecciono en trámite, o puedo hacer clic acá en seleccionar varios elementos, ¿sí? Es como tengo muchas cosas para filtrar. Acá selecciono solamente en trámite y le doy a aceptar, ¿sí? Y acá me salen lo que yo había pedido, que era de los legajos que están en trámite, quiero saber cuántos días desde que se inició lleva cada instructor, ¿sí? Lo podemos ordenar, acá nos vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Y por ejemplo acá Abad Matías tiene un promedio de 435 días, Juliano Sotola, Carla, tiene un promedio de 145 días de demora, etcétera, ¿sí? Acá podemos quitar ya los filtros, hacemos clic en todos, ¿sí? Podemos también seleccionar acá en la parte esta, en las filas, acá en la partecita del filtro, podemos seleccionar, por ejemplo, el inductor con el que queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, queremos ver solo el promedio de días de Pereira, Pérez y Reynoso, por darle un ejemplo. Le damos a aceptar y acá ya está el promedio de días, ¿sí? Ese es un ejemplo de la tabla dinámica. Con la tabla dinámica, bueno, en este caso el listado este es como limitado, tiene pocos datos. Nosotros, por ejemplo, en gestión, cuando nosotros sacamos todos decretos de apertura, decretos de archivo, de acumulaciones, todo, trabajamos con un listado de gestiones que nos pasa el sistema, que al día de la fecha, si no me equivoco, ya está en 300.000 filas más o menos, y 60 columnas, ¿sí? Así que imagínense, todo trabajamos con tablas dinámicas, porque nos agrupa los datos de manera fácil y rápida, ¿sí? Y, como les digo, hay un montón de posibilidades dentro de la tabla dinámica. Yo acá con esto como que le estoy dando el pie, ¿sí? Ustedes después pueden indagar o me llaman a mí y yo los puedo ayudar con lo que sea, ¿sí? Datos importantes, les recuerdo que para poder usar una tabla dinámica, todas las columnas tienen que tener un encabezado, ¿sí? Y la forma de acceder a la tabla dinámica es seleccionando todo el campo y se van a insertar tabla dinámica, o directamente hacen clic en insertar tabla dinámica y ya el Excel solito les reconoce el campo que quieren agrupar, ¿sí? Bueno, acá como ya no vamos, bueno, como ya no, la dejemos a la tablita, ¿sí? Bueno, a ver, otro tema ya para ir cerrando, lo que podemos ver es rápidamente el tema de gráficos, ¿sí? Si alguna vez, por ejemplo, el fiscal le pide un reporte rápido, por ejemplo, de cuántas causas archivadas y cuántas causas en trámite hay, por ejemplo, ¿sí? Miren, justamente con la tabla nos va a servir. Yo quiero saber cuántos legajos en trámite y cuántos legajos archivados tiene la unidad, ¿sí? Como yo ya tengo todo eso acá en el listado, ya me voy a la tabla dinámica, ¿sí? Ya no quiero saber por responsable, ¿sí? Por tanto, lo saco de acá. Lo que sí quiero saber, como les dije, saquemos también el promedio, es cuántos legajos en trámite hay y archivados. Yo lo que tengo que hacer es arrastro acá la palabra estado a la parte de filas, ¿sí? Acá me trae archivado y en trámite. Y, como les dije, era sobre legajos, ¿sí? O sea, cuántos legajos están en trámite y cuántos archivados.
selecciono el legajo, lo llevo a valores, y acá el Excel ya solo lo cuenta, ¿sí? Acá ya me dice que hay 50 legajos archivados y 50 legajos en trámite, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá voy a crear una pestañita, una hoja nueva, perdón, y le llamemos resumen, ¿sí? Por ejemplo, acá en el primer punto yo quiero saber cuántos o gráficos de torta, por ejemplo, que discrimine en trámite versus archivos, ¿sí? ¿Qué hago yo? Me voy acá a insertar y me voy, como dije, yo quiero un gráfico de torta. Acá en esta parte están todas las opciones de gráfico. Acá chiquitito está el gráfico de torta, ¿sí? Y selecciono el tipo de gráfico, ¿sí? Siempre les recomiendo el gráfico 2D, ¿sí? También acá está el de barras, está el de columnas, perdón, está el de barras, están todos los tipos de gráficos, ¿sí? Para que ustedes sepan con qué datos quiero trabajar yo, me voy acá a la tabla, ¿sí? Me traigo estos, copio y pego, copio y los pego acá, ¿sí? Ahí está, 50 archivados y 50 en trámite. Si yo selecciono y me voy, una opción fácil es haciendo clic acá en gráficos recomendados, ya el Excel intuye que yo quiero uno de torta, por cómo les presenté los datos, le doy a aceptar. Ya acá se crea solito el gráfico, ¿sí? Yo acá con el gráfico tengo un montón de opciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta parte de diseño, puedo rotar y me muestra el Excel, me propone como diferentes diseños del gráfico. Pongamos este, ¿sí? Lo que puedo hacer también, acá donde dice el título del gráfico, le hago doble clic y pongo acá estado de los legajos, ¿sí? Acá lo que me aparece, el 50 y 50, es la etiqueta, ¿sí? Yo la borro para mostrarles cómo, en caso de que si ustedes ponen un gráfico y no les aparece, acá a la izquierda, selecciono el gráfico, dice agregar elementos de gráfico, le doy clic y acá me aparecen todas las opciones de este gráfico. Por ejemplo, etiqueta de datos, yo quiero que me aparezcan ajuste perfecto, ¿sí? Y ahí ya me aparecen de vuelta las etiquetas y ahí se las ubicó de la forma que ellos consideran prolija, ¿sí? Acá, si selecciono la etiqueta, también puedo darle acá en inicio, le pongo en negrita, le puedo poner en negro y le aumento el tamaño, ¿sí? Acá abajo tenemos la leyenda, ¿sí? El Excel ya solita la crea, también le puedo ajustar el tamaño, ¿sí? Y acá ya está creado el gráfico de torta, ¿sí? También podemos crear esto, un montón de opciones, pues yo, bueno, ahora un ejemplo práctico, quiero saber, por ejemplo, gráfico de barra por responsable, cuántos legajos tiene cada instructor, ¿sí? Traigamos el dato, ¿sí? Con la tabla dinámica, ¿no? Sacamos estado, sacamos cuenta, nos vamos, seleccionamos responsable y traemos legajo, ¿sí? Acá lo ordenemos de mayor a menor, ¿sí? No traigamos todos para que sea prolijo, traigamos solamente los primeros, no sé, 10, copio, acá en resumen, lo pego, ¿sí? Acá selecciono los datos con los que yo quiero usar el gráfico, me voy a insertar, puedo poner gráfico recomendado, y acá ya solito me aparece el de barras, por ejemplo, ¿sí? Lo arrastro para que quede acá prolijito, y acá ya tenemos el gráfico de barras. Acá es como que está muy vacío, no me trae ningún dato, tranqui, eso lo podemos configurar. Acá en diseño puedo traer este tipo de gráfico. Puedo acá en agregar elementos de gráfico, me voy a etiqueta y, por ejemplo, que me aparezcan las etiquetas en el extremo externo, ¿sí? A esto le ponemos más grande, ¿sí? Y acá ya me trajo el gráfico de barra de cuántos legajos tiene cada instructor, ¿sí? Como le dije,
siempre está bueno con las tablas dinámicas y a partir de eso ir creando gráficos para presentar reportes, etcétera, ¿sí? Bien, con esto es como que ya hemos concluido la parte intermedia, pero en función a las preguntas que un poco hicieron y a algo que le va a resultar útil, le quiero enseñar. Empecemos con dos fórmulas que son, en mi consideración, son fundamentales. Empecemos con la más difícil, que esta quizá no la entiendan ahora, pero bueno, ya con esto van a saber que esta fórmula sirve para eso, y ya quizás se pueden ayudar con Google o me avisan a mí y se las voy a explicar, ¿sí? La fórmula se llama buscar B, ¿sí? Los que han trabajado con gestión saben seguramente que esta fórmula, en todos los listados que nosotros le pasamos, trabajamos siempre con esta fórmula. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si yo tengo dos listados, ¿sí? Perdón. Por ejemplo, yo acá creo una hoja nueva que se llame, por ejemplo, les invento, ¿sí? Hoga, ¿sí? Y yo acá voy a traer una serie de legajos. Copio, Hoga. Acá traigo, por ejemplo, condena, sobreseimiento, probation, absolución. Estoy inventando datos, ¿sí? Y acá le puedo poner una fecha, 1 del 2021, 3 de abril del 2021, estoy inventando, 5 de junio, ¿sí? Acá, bueno, como no terminé de tipear todo, me aparece la fecha de forma diferente. Como les expliqué la clase pasada, para que nos aparezca igual, seleccionamos esas tres que están diferentes y nos vamos acá a la opción de formato y le ponemos fecha corta, ¿sí? Ahí ya, acá yo estoy simulando un listadito, por ejemplo, que ustedes tengan, ¿sí? Y quieren, ya les explico, le bajo, estado y fecha. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Si yo me voy acá al listado, yo quiero saber, por ejemplo, acá estado Hoga, ¿sí? Suponiendo que el estado de ese legajo lo voy a encontrar en esta planillita, ¿sí? Acá viene la famosa, como les dije, fórmula buscar B. ¿Para qué sirve esta? Les repito, es para saber, por ejemplo, si el legajo, este primero, que lo pinto, 67418, existe en el listado este de Hoga, y en caso de que exista, me traiga, por ejemplo, el estado, o sea, la condena, o el sobreseimiento o la absolución, ¿sí? Tranqui, le voy a mostrar rápido cómo se la hace. Si no la entienden, me llaman y se la explico. Eh, como les dije, bueno, la fórmula se llama buscar B, ¿sí? Lo seleccionamos acá, le damos al tab, y acá me pregunta el Excel cuál es el valor buscado. Si quieren, para verlo de forma más fácil, hago clic acá, arriba en la FX esta, y acá me va diciendo el Excel qué es lo que necesita, ¿sí? Lo primero que me pregunta el Excel es qué valor estoy buscando. Y siempre el valor que estoy buscando, en este caso, hago clic acá en la flecha, el valor que estoy buscando es el legajo, ¿sí? En nuestro listado. Bien, ahora me pregunta, ¿en qué tabla lo busco? Matriz tabla, ¿sí? Me voy acá y selecciono la otra hoja, ¿sí? Acá la que les dije, Hoga, ¿sí? Acá selecciono, siempre les recomiendo, acá arrastrando, ¿sí? Seleccionen toda la columna. Un dato importante, o sea, ¿para qué sirve esto? Yo le estoy diciendo al Excel acá dónde quiero que busque mi legajo, en qué listado, ¿sí? Acá yo estoy seleccionando justamente acá la columna A, que es donde va a buscar el legajo del otro listado, y si yo la extiendo acá,
traigo otros datos en caso de que yo quiera que me devuelva, en caso de encontrar el legajo, me devuelva el estado, por ejemplo, condena, sobreseimiento o provecho, ¿sí? Como yo acá ya seleccioné el rango en donde quiero que me busque ese legajo, le doy a Enter, ¿sí? Acá viene lo importante, indicador de columnas, ¿sí? Esto me pregunta acá la Excel, en caso de que yo encuentre el legajo, o sea, de que la fórmula encuentre el legajo en este listado, ¿qué cosa quiero que me traiga? ¿Sí? Yo quiero que me traiga el estado, que es lo que dijimos, ¿sí? Y el indicador sería, perdón, el número 2, ¿sí? Vamos de vuelta acá. ¿Qué significa esto? Perdón. Acá yo tengo que escribir, por ejemplo, el número 2, ¿sí? ¿Qué significa? De la matriz esta que yo seleccioné, ¿sí? Que era esta, ¿sí? Como ven, la segunda columna, o sea, la primera columna es la A, ¿sí? Que es la que me va a buscar el legajo. Y la segunda columna, o sea, la número 2, quiero que me devuelva el valor de esa celda en caso de que encuentre el legajo, pongo el número 2. Y acá en rango siempre pongo el 0. No importa, no pregunten por qué, pero siempre pongo el 0. Acá le doy a aceptar y voilà, me trajo el estado de ese legajo porque lo encontró y me dice que tiene una condena, ¿sí? Si yo copio la fórmula, arrastro la fórmula hacia el final del listado, por acá, ¿sí? Acá me trae el estado de estos 5 legajos porque son los que están aquí, ¿sí? En la planilla esta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ay, perdón, se me trabó, ahí está. Veo que acá, en esta columna, donde hice la fórmula buscar B, ¿sí? Les recuerdo acá buscar B, esa es la fórmula. ¿Sí? Acá me encontró todos estos 5 primeros, pero todo esto, ¿sí? Me trae la respuesta de error. Decían, no lo hemos encontrado. O sea, el Excel no encontró este legajo, ¿sí? En el listadito este de hogar. Y me devolvió la opción de error, ¿sí? Por ejemplo, si yo a este estado, a este legajo, lo copio y lo pego acá en la tablita de hogar, ¿sí? Y le pongo, por ejemplo, no sé, eh, conciliación, ¿sí? Me voy al listado, ya acá me trae, porque lo encontró, al estado de ese legajo, ¿sí? Así que bueno, si quieren lleguemos hasta acá, voy a hacer un poco extenso. Mi idea fue explicarle la función también contar sí, pero con esto creo que le va a ser más que suficiente para más o menos arreglárselas. Y ya seguramente un poco más adelante organizaremos otra capacitación para seguir dándole un poco de herramientas para poder autogestionarse, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, por ahora está todo claro. Bien, bueno, cualquier cosa me mandan un WhatsApp. Yo no tengo problema en reforzarle algunas ideas de lo que hemos visto aquí. Espero no haberle hecho perder el tiempo. Espero que les haya servido. Y bueno, me avisan cualquier cosa. No sé si Rodolfo o alguien quiere agregar algo. Sí, bueno, muchas gracias Gonzalo. Primero agradecerte y después cualquier duda que tengan o nos quieran mandar a la escuela sobre algún tema que quieran de Excel, nos lo trasladan y nosotros le avisamos a Gonzalo y vemos de armar alguna otra capacitación en función, bueno, a las necesidades que tengan. Pero bueno, todo muy claro Gonzalo, así que muchísimas gracias por todo. Y No, agradecerles a Gracias, ustedes. Gonzalo. No, gracias a ustedes Rodolfo, ¿puedo por hacer una atenderse. pregunta, Gonzalo? Sí, por Sí, supuesto. Gonzalo, no sé si te corresponde o no, pero capaz cuando te pasan los listados con las gestiones, sale ahí. Me estaban preguntando los chicos y también es de interés a la Fiscalía saber, antes en el SAE podíamos listar cuáles eran los legajos que tenían últimos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son los más viejos?
¿Eso sale en los listados como para que también lo podamos utilizar en Eso las es planillas de deseable, Excel? ¿no? Sí. Claro, vos querés saber, sí, entiendo tu pregunta. Yo digo,